se ha perdido el sentido cristiano de lo que significa el paso de año, ¿no? Porque tiene un sentido cristiano, tanto que la Iglesia le da una indulgencia plenaria. Entonces, si caigo en la pobreza es porque Dios me está castigando. Si estoy bien económicamente es porque Dios me está premiando. En el inconsciente de muchos está eso. Invierta en el banco de Dios. Impresionante. En la Biblia se nombra el tema de la prosperidad, o sea, del dinero o algo relacionado, en más de 3.300 versículos. Dios mío. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy con un tema muy importante porque creo que es la palabra más dicha al inicio de año. Todo el mundo se desea un próspero año. Pero, ¿qué es la prosperidad? Cuando no estás deseando un próspero año nuevo, ¿de qué estamos hablando? ¿Será que es legítimo? ¿Será que es permitido por la Iglesia desear un próspero año nuevo? O bueno, ¿en qué línea se debe desear? Estamos pasando momentos de mucha alegría y en medio de todo esto, ¿está correcto desear un próspero año? ¿Está alineado con nuestra fe el deseo de un próspero año? Es una pregunta que para resolver hemos invitado nada más y nada menos al Padre Manuel, que ha profundizado mucho sobre este tema. Padre, salve María, bienvenido. Salve María, Padre, qué alegría estar aquí en este inicio de año, así para poder... No sabemos cuándo va a ser publicado esto, si este año o el otro, pero... No sabemos exactamente, pero bueno, pero tiene que ser ahora, ¿no? Porque es precisamente un poco el tema de la cosa, porque hay mucha gente que piensa que eso cuando se celebran las fiestas de fin de año, no, tenemos que comer las 12 uvas, por lo menos en España es eso, ¿no? Sí. Hay que comer las 12 uvas para que este año sea un año próspero. Sí. Entonces, yo creo que el hermano Alfonso se refería un poco a eso cuando decía si es católico o no desear un año próspero, porque claro, en ese ambiente que se crea, ¿no? de mundanismo y de paganismo, o sea, porque es una fiesta pagana, o sea, se ha perdido el sentido cristiano de lo que significa el paso de año, ¿no? Porque tiene un sentido cristiano, tanto que la Iglesia le da una indulgencia plenaria al fiel que al pasar de año, al terminar el año, reza el Te Deum en acción de gracias, ¿no? El himno máximo sí, de la Iglesia en acción de gracias a Dios por todo el año pasado, ¿no? Son las dos, ¿no? Sí. Si el 31 canta Te Deum en acción de gracias por el año, Sí. y si el primero reza el Veni Sancte Spiritus pidiendo luces para el año que comienza. Exactamente. Dos indulgencias. Tan contrario a la costumbre de despedir el año viejo, ¿no? Como si fuese algo malo, Sí, de seguridad atrás. El doctor Pío contaba Sí, eso, ¿no? sí. Que cuando él, claro, por obligación social, pues no tenía más remedio, él no podía decir que no, le invitaban a esos cotillones así de fin de año y era muy familiar, o sea, era un ambiente muy diferente de cualquier cosa de hoy en día, ¿no? En los años 20 del siglo pasado. Y entonces una de las, digamos, payasadas que se hacía era que aparecía un hombre vestido de viejito, ¿no? Así con las barbas y todo encorvado y tal, y con el nombre del año que acababa, ¿no? El número, tenía el número. Y ahí aparecía de repente un tipo joder, fuerte, no sé qué, y empezó a le pegaba una patada y se cagaba empujones y todo el mundo se reía. Y él decía, pero qué mentalidad, pero qué cosa más absurda. O sea, esto no es católico, esto es una cosa totalmente contraria al verdadero espíritu católico, que debe de agradecer a Dios todo lo que pasó y tal, y encarar el futuro siempre en función de Dios. Y entonces era una cosa vacía, era una fiesta vacía y que producía en el fondo frustración. Exactamente. Porque no prepara a las personas para los desafíos que vienen y tampoco les permitía aprovechar toda la experiencia del año pasado. Y en base a eso, claro, se puede dudar si desear próspero año nuevo es algo católico, claro, porque con esa mentalidad que hoy en día domina los medios de comunicación y tal, pues es un poco dudoso lo que eso sea. Eso no es católico. Pero desear el próspero año nuevo, no sé.
Vamos a Pero responder. tenemos que cortar eso, ya no podemos desear, hermano Alfonso. No, hay que ver qué es lo que uno desea, ¿no? No, yo sí cortaría felices fiestas. O sea, eso nació ahorita justamente es que para no decir feliz Navidad, Qué horror. para no ofender a la gente. O sea, Entonces que se le... eso es persecución religiosa. exactamente, o sea, Si lo hacen por eso, o sea, porque sí, o sea, es una fiesta, pero hay un motivo para hacerlo a la fiesta. es Navidad, o sea, no tiene otra razón de ser. Claro. No tiene otra razón de ser. No, pues para saber qué es lo que uno desea, pues justamente hay que saber qué es lo que estoy deseando, ¿no? ¿Qué es prosperidad? Y yo sabiendo qué es prosperidad, pues, porque mucha gente liga la prosperidad con el dinero, ¿no? Vincula, ¿no? Sí, vincula la prosperidad todo con el mundo, dinero. claro, el que tiene mucha plata, tiene una super casa, tiene carro, todo el mundo dice, ¿no? Él es Mira qué próspero, ¿no? Que viene, va, no sé cuánto, ¿no? Y el que no tiene la casa y no tiene el carro, dice, oye, este año yo, a ver si consigo que Dios me dé una casa, un carro, no sé qué. Es plata, todo plata. Y la gente relaciona, ¿no?, la bendición, ¿no? Ay, si Dios me bendice es porque tengo dinero. Si no me bendice es porque, uy, no. Sí, sí, sí. Y pues no es, ¿no? Sí, hay mucha gente así con esa mentalidad mercantilista, así de mercader, digamos, con Dios, ¿no? Entonces yo te rezo, pero para que tú me des. Y si no me das, entonces yo no te rezo. Increíble eso. Y ese origen, prosperidad vendría a ser propiamente ¿qué? O sea, sí, claro, si entendemos bien lo que significa la palabra prosperidad, después podemos entender con más profundidad el asunto, porque si nos quedamos con una idea vaga solamente que es plata, plata, no, eso no. Entonces, ¿qué significa prosperidad? ¿De dónde viene? Viene de dos palabras, un prefijo que es pro, que significa a favor, ¿no? En latín, y spe. Como decimos prosperidad, pensamos que la S, esa de pros, es de el pro, no. El pro es aparte. Y espe es Wow, esperanza. interesante. Entonces, prosperidad es a favor de la esperanza. O sea, obtener aquello que espero, que deseo. Interesante, claro. O sea que no es solamente el dinero. Claro, no es eso. O sea, pero, claro, que todo el mundo desea tener una vida cómoda y tal y cual. Es legítimo, ¿no? Sí, claro, es legítimo. Pero cuando se convierte en el fin, solamente eso, yo quiero tener cosas materiales. Y el fin de mi vida es obtener el mayor número posible de cosas materiales. Entonces, ahí en ese momento deja de ser un deseo católico, de acuerdo con el Evangelio. Y eso lo vamos a ver porque, mire, en la Biblia se nombra el tema de la prosperidad, o sea, del dinero o algo relacionado, en más de 3.300 versículos. Dios mío, Está muy interesante. impresionante. Dice por ahí, te he anotado cuántos eran exactamente, pero no me acuerdo. Así, 3.350 versículos hablan sobre eso. O sea, increíble. Y en el Evangelio hay 36 parábolas, ¿no? Nuestro Señor se recordaron al escribir de 36 parábolas. Seguramente que hizo más, pero esas 36 están ahí. Pues 16 se dedican a tratar de ese tema de los bienes, de la administración, de la prosperidad. Interesante. Entonces, es un tema... O sea, es un tema que cristianamente se puede abordar. Claro, es muy importante, pero de acuerdo con los criterios que están en las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo nos da, que nos dan los padres de la Iglesia, que nos dan los santos con sus ejemplos. Va muy en la línea cuando San Pablo dice que cuando habla de la oración, ¿no? Que no recibís porque pedís mal. Interesante. Porque no está uno esperando en el fondo lo que Dios nos quiere realmente conceder, sino que mi esperanza está puesta en una cosa distinta. O sea, creo, no sé si usted confirma que va en esa línea, porque... Claro, exactamente, es eso mismo. Hay que analizar realmente qué es lo que yo deseo. Claro. y que para mí supone prosperidad. Entonces, si es el dinero, solo por el dinero, uy, no, hay algo que no anda bien. Entonces, bueno, por eso sería interesante en este podcast transmitir a todos los que asisten. Hay 5 consejos, ¿no?, para que ellos puedan vivir bien, o sea, entender bien qué es la prosperidad. Qué interesante. Entonces, te preparó 5 consejos sobre la prosperidad.
Vista desde un ángulo de la fe, digamos, Exactamente. desde esa perspectiva de la fe. Sí, exactamente. Sabe que Ujú. hace unos años estábamos leyendo a este padre Costa, el padre, no me acuerdo ahora del nombre, padre que él es muy apologeta, que doctor Plinio lo leyó a él, leyó una parte del protestantismo, Monsieur John también, un jesuita brasileño, y No era ese que vivía en una torre, en la iglesia. creo que sí, un jesuita brasileño que es muy apologeta, él defiende mucho la fe, tiene un libro sobre el protestantismo y él coge una acusación que hacen los protestantes en la época. Ellos decían que la Iglesia Católica no es verdadera, o sea, que son como que más verdaderos protestantes, porque los países que hoy en día son protestantes son más prósperos, tienen más dinero. Y como tienen más dinero, son más bendecidos por Dios. Y por lo tanto, la religión verdadera, o sea, Dios atiende más las oraciones de ellos. Ujú. Y ahí él hace todo así jesuita, súper organizado, prepara toda una argumentación con datos, con fechas, con números y todo, mostrando cómo eso es falso. Justamente esos países que él nombra son prósperos porque vienen de raíces católicas. Y todo lo que ellos consiguieron fue en raíz del catolicismo. Y dice, y si vamos a medir la bendición con dinero, entonces hoy en día, por ejemplo, la religión verdadera sería que los de Abu Dhabi, por allá, Claro. los de sí, que tienen más dinero porque tienen petróleo. Entonces, la religión verdadera iría cambiando con el tiempo según quién es el que tenga más dinero. Entonces, no es Exactamente. verdad. Claro. O sea, Es hay un algo- criterio absolutamente... Sí. lo- Pero casi que grabado subconscientemente en la cabeza de tantos, porque entonces si caigo en la pobreza es porque Dios me está castigando, si claro, estoy bien económicamente es porque Dios me está premiando. Ujú. Creo que en esta Sí. parte de atrás, en la segunda, en el inconsciente de muchos está eso. Claro. Sí, tal cual. Sí, sí. Entonces hay que aclarar eso, sí, para evitar caer en esa historia. Ujú. Bueno, padre, usted ha dicho que tiene 5 consejos para hablar de la prosperidad, que es un tema que creo que a todo mundo le interesa. Exactamente. ¿Cuál sería ese primer Primer consejo? consejo, claro, que es evidente, o sea, por así decir, pero es muy importante, es no a la pereza. No ser perezoso. No sé por qué. Porque está en la Sagrada Escritura que Dios nos da talentos y nosotros tenemos que hacerlos rendir con nuestro trabajo. Dice San Pablo, a los primeros cristianos que hubo algunos listos, ¿no? Y dije, como está viniendo nuestro Señor Jesucristo, entonces ya vamos a prepararnos para eso, yo no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Entonces dijo, me he enterado de que hay algunos de que están muy desconcertados no haciendo nada y tal, ¿no? Pues a eso les digo, ¿no? Y dice que el que no trabaje, que no coma. Ya está. Entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses dice eso. Y claro, la Iglesia a lo largo de la historia ha sido la mayor promotora del progreso material humano. Dice, pero Es cierto. equilibrado. Es cierto. Claro. Entonces, por eso en el catecismo de la Iglesia Católica está escrito aquí. Yo te lo marqué aquí el número 2429. ¿Qué dice? Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente de sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los frutos justos de sus esfuerzos. Entonces hay que hacer esfuerzo, hay que vencer la pereza, que es la tendencia, pues eso, a no hacer esfuerzo. Claro. Y ahora otra vez de los talentos ahí, padre. Y habla de los talentos, exactamente, sí. Vale, esa es una de las parábolas, además, que nuestro Señor Jesucristo da, ¿no? Dice, él habla de que le entrega 10. Un talento. 10. 10, Sí, pero un solo talento eran 3.600 monedas de plata. Es muchísimo. Es lo equivalente a 60 kilos de plata. Eso es mucha plata. Es el trabajo de 10 años, ¿no? El sueldo diario era una moneda de plata. Son 10 años de trabajo. Es impresionante. Sí, más o menos o sea, no, yo la cantidad en pesos colombianos, lo que no sé, en dólares tampoco sé exactamente cuánto sería, pero sería una Sí, pero si nuestro Señor usa esa cantidad para una parábola, en el fondo está diciendo que ese talento que Dios nos da, que son talentos, son dones que Él nos da gratuitamente, o sea, rinden de hecho para toda la vida. Claro. O sea,
Claro. Si yo me sirvo legítimamente de los talentos que Dios me da, soy consciente de que bajo cierto punto de vista soy rico en ese aspecto, puedo ser pobre en otras cosas, pero en ese talento específico, si lo sé aprovechar legítimamente, puedo también legítimamente tener una remuneración económica. Claro, sí, para mantenerse a sí mismo y con los ahorros y tal, el dejarle o Patrimonio. sea, un patrimonio a la familia, a sus hijos, etcétera, ¿no? Ese es además el incentivo por el cual trabajar, ¿no? Entonces, es un sentido legítimo, católico, dice desear una prosperidad material en función de un bien mayor, que es dar gloria a Dios por los dones que ha recibido. Interesante. Haciendo el bien a los otros, que a su familia y después a los demás prójimos, y sobre todo también las obras de caridad. Es súper importante eso porque, digamos, queda claro que está bien, que está correcto el deseo de crecer, incluso materialmente hablando. El problema radica en lo que usted dijo al inicio, la finalidad, ¿no? Interesante. Si la persona hace de eso meramente un fin, ahí está equivocado. Claro, Si eso es un medio, es distinto. claro, exactamente. Pero hoy en día se cae normalmente en ese desequilibrio. Es decir, como las personas tienen muy poca fe o se dejan influenciar teniendo fe por el mundanismo, entonces piensan que la plata que tienen es para lo que les da la gana sin ningún equilibrio. Entonces, por ejemplo, hace poco no sé quién contaba eso, que había visto una persona que no ganaba mucha plata, sí, ¿no? Pero que se quería comprar unos tenis, lo llaman aquí tenis, ¿no? Sí. Sí, tenis que valían 3 veces un salario mínimo. O sea, imagínense lo que Dios mío. que es una desproporción Ay, no me haga verdad. total y absoluta entre el fin que él piensa, que eso es prosperidad. Ahora yo voy a aparecer con estos tenis, eso es algo bueno. No, eso es un desequilibrio. Eso es pensar que la prosperidad es conseguir ese tipo de cosas. No, eso es absolutamente desequilibrado. Entonces, O sea, pero mire que ahí es erróneo porque ahí ya esa palabra prosperidad, que lo que se espera está desordenado porque es una cosa que supera sus propias posibilidades. Que no va con el orden lógico de las cosas, ¿no? O sea, si yo necesito unos tenis, no necesito unos tenis que cuestan 3 veces mi sueldo. Es una exageración. Por eso. Ajá. Y es capaz de endeudarse para conseguir un celular. O para hacer un regalo de un celular a un hijo, encima que el daño que le va a hacer con el celular, encima, y hacer un préstamo y después te va a estar pagando durante no sé cuántos años el préstamo, porque para eso, ¿no? Entonces ahí uno ve esa falta de equilibrio, que ese sería realmente el segundo consejo. Ese es no pereza, segundo consejo, es trabajar para obtener aquello que va a poder usar realmente para un bien superior, no una mera apariencia, tal vez es la templanza. Interesante. La virtud de la templanza. Entonces es súper importante. Diligencia, que es lo contrario de la pereza, y templanza. Un equilibrio sabio, en función de un bien que merece la pena. O sea, Qué interesante. el segundo consejo sería ese, ¿no? De eso hemos hablado en otras ocasiones porque la templanza, Monseñor Juan, enseñaba mucho eso, ¿no? No debe la persona llevar los placeres lícitos al límite, Claro. porque llevando el placer lícito al límite, poco a poco va entrando en el terreno del placer ilícito. Y Exactamente. por eso debemos ser formados en la templanza, saber decir las cosas a las cosas no, hasta aquí, o esto definitivamente no, o sea, si es un placer ilegítimo, pues no. Y eso está en el campo de la templanza. Totalmente. Y el propio San Pablo dice, ¿no? Dice, con tener con qué comer y qué vestir, pues estemos felices, contentos y demos gracias a Dios, ¿no? Eso no quiere decir que el lujo sea malo. O sea, las cosas superfluas, dice, en realidad no son tan superfluas, porque ayudan a elevar el alma
a consideraciones superiores, ¿no? Ah, Pero hay que tener una capacidad de corresponder a ese lujo. Porque si a cualquiera se le da cualquier tipo de bien lujoso, lo está corrompiendo, porque no tiene una capacidad para vivir con templanza en un ambiente de lujo. claro. Hay que tener mucha virtud. O sea, virtud en el sentido sobrenatural. O sea, de amor a Dios por encima de todas las cosas, para poder vivir en un ambiente de lujo y se correspondiendo a ese ambiente con un amor de Dios muy elevado, muy alto. Superior a ese lujo que él Sí, tiene. claro. Qué interesante. Sí, por eso, o sea, De hay muchos santos que sean reyes, emperadores, claro, que hayan tenido de todo. que tenían de todo y sabían que tenían que representar un papel simbólico Es que es eso. delante del pueblo, de que ellos representaban algo de Dios para la gente más sencilla y tenían que vivir con unos símbolos, con unos trajes, que eran ricos, eran lujosos. Y eran en función del amor de Dios. Era para llevar a toda la sociedad al amor de Dios. Y daba una conciencia a la persona que tenía ese cargo honorífico de su obligación moral delante de los otros. Sí. Y es interesante en nuestra vida de apostolado. Iba a ser algo. No, un ejemplo concreto. Ujú. Santa Adelaida, emperatriz. Fue la primera emperatriz del Sacro Imperio Romano alemán después de, digamos, ya una vez establecido y tal, con Otón I, era su esposo. Sí. Bueno, ella tiene una vida interesantísima y tal, pero ella vivía en el lujo de aquella época, digamos, ¿no? Que no era nada parecido hoy en día. Entonces, en aquel lujo, cuando ella estaba ya enferma y estaba para morir, digamos, manda venir al capellano, que era un obispo, dice, para prepararle para recibir los santos sacramentos y tal. Entonces, cuando el obispo entra en la sala, en el dormitorio de ella, con todas las damas y todos los médicos, toda la historia, y ella, en la sala de ella, dice, ella siempre vestía la mortaja que iba a usar cuando la enterrasen. Qué impresionante. Porque decía, esto es lo único que de verdad me representa verdaderamente a mí como ser humano. O sea, yo fuera en la corte tengo que usar trajes de oro, de plata, de joyas, pero ella misma cosió su mortaja y era lo que ella usaba en el cuarto de... Se recuerda ese hecho que el doctor Plínio comenta en varias ocasiones de cómo es las ceremonias fúnebres de la familia del Sacro Imperio. Ujú. Y que justamente ellos cuando van a ser enterrados, están enterrados. Estuvimos ahí incluso, pero no me acuerdo el nombre del monasterio. Es la iglesia de San Miguel, si no estoy mal. Ahí en Viena, en el centro de Viena. Ujú. Ujú. Y que ahí está cerradas las puertas del monasterio donde queda el cuerpo de la nobleza. Toca la puerta y ahí del otro lado un monje pregunta, ¿quién está ahí? Y le responde un noble con todos los títulos así monárquicos de la corona, de la persona que tiene ahí. Y el religioso responde, no lo conozco, y no le abre la puerta. Es muy bonito. Ahí vuelve a tocar para que le abra el cuerpo del difunto, que es un noble. ¿Quién está ahí? Y dice todos los títulos que faltaban. Y dice, no lo conozco. Vuelve a tocar. ¿Quién está ahí? Fulano de tal, un pobre y miserable pecador. Y ahí se abren las puertas. Interesante. Qué interesante. Muy bonito. Ujú. Y son ejemplos de equilibrio del uso de los bienes materiales. Ujú. En función, ¿cómo se puede equilibrar? Solo en función del fin último del ser humano, que es el que debemos desear alcanzar. Ujú. Interesante. Eso lo vemos en otro. El que no tiene ese equilibrio, el que no tiene esa templanza, pues claro, evidentemente va a caer en un desequilibrio completo y total, ¿no? Dices, San Cipriano, uno de los padres de la Iglesia orientales, dice, habla el del Padre Nuestro, está comentando al Padre Nuestro. Entonces nosotros pedimos, danos ahí el pan de cada día. Ujú. Se refiere a la Eucaristía, claro, pero no solo a la Eucaristía, sino también el necesario sustento para cada momento. No pedimos un exceso de
de bienes materiales, no, pedimos el pan nuestro de cada día. Y con eso se puede llevar una vida equilibrada, ¿no? Dice San Gregorio Magno, dice una cosa muy interesante para entender el desequilibrio. Dice, cuando la persona no es equilibrada en el deseo de los bienes materiales, cae, dice, en la avaricia, desea más cosas, que es lo que fomenta hoy en día la publicidad, en la sociedad de consumo. Sí. Entonces decía, esa avaricia tiene 7 hijas. La avaricia tiene 7 hijas. Padre, ¿podemos dejar esas hijas para después del intervalo? Bueno, ¿Te las va a mencionar? Sí, vale, está bien. ¿Son 7? Son 7, pero lo vemos entonces después del intervalo. Sí, las 7 hijas de la avaricia, que va a ver cómo pululan por el mundo de hoy. Exacto. Sí. Bueno, entonces en breves instantes nos encontramos nuevamente. ¿Será que la devoción a la Virgen María no nos desvía de la única mediación de Cristo Señor? Salve María, soy el Padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. ¡Salve María! Y continuamos con los consejos que nos estaba dando el Padre Manuel sobre la prosperidad, ¿no? Entonces, primer consejo, de no ser perezosos, no a la pereza. Segundo consejo, la templanza. Y ahí usted nos estaba contando las 7 hijas de la avaricia. Sí, todo esto, fíjense, que es para pedir la prosperidad verdadera en este cambio de año, ¿no? Y la prosperidad católica debe de ser así. Si no, no es. Y nos va a traer una gran desgracia. Porque o una gran decepción. Sí, también, una gran tristeza. Exactamente. O sea, todo menos felicidad. Uh-huh. La verdadera felicidad está en estos 5 consejos que estamos dando para vivir la prosperidad de una manera católica. Interesante. Entonces hemos visto que la falta de equilibrio en el desear cosas materiales lleva a la avaricia. Y la avaricia tiene una serie de consecuencias tremendas. O sea, que es, como decía, San Gregorio Magno las llama las hijas de la avaricia, que van siempre juntas. Interesante. Dice, la primera es la traición. Dice, la persona avariciosa es capaz de vender a su madre por dinero. Bueno, Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas. O sea, imagínense, él estaba llamado a ser apóstol, él prefirió 30 monedas de plata, que eran nada, una basura, por traicionar a nuestro Señor. Entonces imagínense hoy en día, ¿cuánta gente hay que traiciona a nuestro Señor Jesucristo por plata? Es tremendo. Dice, la segunda hija es el fraude. Y yo por ganar más soy capaz de engañar. Y me estoy cerrando las puertas del cielo por eso. Y estoy cortando con nuestro Señor Jesucristo, me estoy haciendo enemigo de Él para ganar más plata. Haciendo un fraude, engañando. Sí. ¿No? El tercero es la mentira. Claro, todo va junto, ¿no? Estoy defraudando a alguien, vendiéndole algo que yo le he prometido que es algo, y es mentira. Es mentira, entonces miento. La cuarta, soy capaz de perjurar. Yo voy a jurar que esto es así. No sé, todo para ganar más plata, más dinero. Mire, no sé el Padre Mario, pero en las confesiones es una de las cosas que las personas se arrepienten, sí, pero que les resulta más difícil como que decir, yo a partir de ahora voy a ser honesto.
es muy difícil. La persona se acostumbra a defraudar, a mentir en los negocios, en las cosas. Y se apegó a eso. Y es muy difícil soltar ese apego por avaricia. Y piensa que va a perder su estabilidad económica y tal. Es una cosa difícil. La quinta hija es la inquietud. Es exactamente eso. Es la falta de paz. La persona se dejó llevar de la avaricia. Qué ansiosa. Totalmente. Es horrible. Es una situación... Para no sé si me permite contar un hecho sobre la avaricia una vez. Hace mucho tiempo había leído ese catecismo en ejemplos. No me acuerdo el autor de ese catecismo. Y tenía unos ejemplos fabulosos. Y hace poco volví a encontrar el libro y un hecho que me había marcado mucho, quería como que refrescar la memoria para tenerlo, para usarlo en cualquier situación. Y era en concreto un hecho que se dio sobre la avaricia, que el catecismo lo aplica como un ejemplo de avaricia. Y era un hombre, un joven de una familia muy humilde, muy pobre, que él decide viajar en busca de otras posibilidades, de mejores posibilidades económicas para ayudar a la familia, solo que en eso duró muchísimos años fuera. Y claro, no era una época en que la comunicación es como hoy día, sino no tenía cómo comunicarse propiamente y perdieron el vínculo. Después de mucho tiempo, él decide coger sus ahorros e irse a la ciudad de origen para buscar a su familia. En concreto, sus papás. Estaba vivo, en principio, su papá y su mamá. Y él tenía un hermano. Entonces él llega a la ciudad, empieza a preguntar por el apellido. Ahí le indicaron tal negocio, vaya a tal negocio, que ahí está fulano de tal. Y ahí va, y era el hermano. Ahí se abrazan súper contentos, soy fulano de tal, soy su hermano, pero Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo está? Mire, estoy súper bien. Vamos y le damos la noticia a mis papás. Mire, yo tengo que quedarme acá, tengo que quedar 2 días aquí en este trabajo, solo después es que puedo ir a la casa. Entonces ahí él dijo, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Voy yo solo? Y diga, no le mate la sorpresa, espera que yo llegue. Va usted, pida hospedaje, diga que es un peregrino, que mis papás inmediatamente me van a abrir las puertas. Ellos son muy bondadosos. Diga que es un peregrino, se hospedan de ellos, espera sus 2 días, ahí yo llego y entre los dos le damos la noticia. Ah, bueno, perfecto. Fue allá, Los papás le abren, no lo reconocen. Estaba súper cambiado, llevaba muchísimos años fuera. Dice que es un peregrino y lo hospedan. Y él al día siguiente decide dar una vuelta como para recordar lugares, etc. Y la señora, limpiando un poco el cuarto, no aguantó la curiosidad y vio el equipaje del famoso peregrino y vio que estaba con mucho dinero. Estaba con mucho dinero y ellos pasaban bastante necesidad. O sea, algo se había mejorado tras la ausencia de él, pero seguía siendo una familia pobre. A ella llama al esposo, a él el esposo ve, se le abren los ojos y entre los dos deciden hacer un plan. Esperar a que regrese el peregrino, esperar a la noche y matarlo. Jesucristo. Tremendo. Llega él, cena durante la noche, esposo, esposa, entran en el cuarto, lo matan y esconden el cadáver. Qué impresionante. Después llega el hermano y empieza a preguntar, ¿alguien ha pasado por aquí? No, nada. ¿Seguros? No, nada. Él dice, vino mi hermano. Mi hermano vino y quedamos en que él se hospedaría aquí como un peregrino. Ahí la señora empieza a llorar, desconsolada. Era rica, pero se había quedado sin su hijo. Qué impresionante. Que esa es la sexta hija de la avaricia, la violencia. Claro, cuando la persona se deja tomar de la avaricia es capaz de todo. No mide. Impresionante. Hasta eso, matar al hijo. ¿Cuántas veces usted escucha que familias están peleando por una herencia, a veces un centímetro de tierra, y una pelea así que
Sí, nuestro Señor Así es. Jesucristo Interesante. dice a un hombre que se le acerca a pedirle que No. medie, que le consiga que su hermano le dé la parte de su herencia. Y nuestro Señor le dice, hombre, ¿quién me ha dado a mí, o sea, potestad para ser juez entre ustedes? Guarda, y ahí aprovecha, y nuestro Señor le dice, guardaos de toda avaricia, ¿no? De toda avaricia. O sea, que la avaricia puede ser incluso, no solo de como un robo, o sea, por Ujú. robar ahorita, sino también esa obsesión por tener cosas materiales, aunque sea legítimamente. Voy a trabajar, voy a hacer horas extras para tener más. Es algo legítimo, pero si es por tener más, es avaricia. Ahora sabe un hecho muy bonito que se dio y perdón, le interrumpo. Hace poco tuve que ir a un médico a unas consultas por una situación X. Estaba cojo ahí. Y el médico solo atiende, las consultas de él empiezan a las 5:30 de la mañana. Usted tiene que... Y si no se ajusta a ese horario, pues pierde. Y él es una persona realmente muy, muy capaz. Y además que Sí. me estaba haciendo la donación de atender. Bueno, hasta que yo no aguanté y le pregunté por qué madrugaba tanto. Y ahí él dice una cosa muy bonita. Dice, padre, porque los hijos a uno no le piden dinero, le piden tiempo. Ah, qué bonito eso, ¿no? A las 11 ya está rumbo a la casa para poder almorzar con los hijos y pasar el resto del día con ellos. Claro, Interesante. eso es muy bonito. Muy bonito. Trabaja, se esfuerza por levantarse muy temprano. ¿Para qué? La finalidad es, claro, mantener la familia, los hijos y tal, pero él no se quita el tiempo principal que es para... O sea, él sabe que eso no lo es todo. Claro, el dinero no lo es todo. Es más convivir con los O hijos. sea, yo sé que no todo el mundo puede hacer eso, pero es un hecho bonito de cómo él tiene esa conciencia de que eso no lo es. Creo que también todos los oyentes, todos los participantes en este podcast desearían poder hacer eso, porque lo tienen claro. Pero vean cómo el mundo de hoy a veces nos roba lo principal solo por el dinero. Bueno, y entonces allí alguien podría preguntar, ¿no? Bueno, porque el último, ¿cuál es la última hija? Nos falta una. Esta es la sexta, la violencia, es la séptima, la dureza de corazón. Sí. Entonces la persona Total. es capaz de negarle hasta lo más básico a una persona que le pide porque no quiere soltar lo suyo, ¿no? Es dureza de corazón. Eso trae consigo, o sea, nuestro Señor Jesucristo es muy exigente en eso. Es aquel que le niega a alguien que necesita. Para eso solo el hecho que él diga que que no se va a meter en ese asunto. Sí, O sea, punto. Él dice no no soy juez en ese asunto. Claro, vamos a ver en los últimos consejos queda más claro todavía este punto, este asunto, ¿no? Dice, pero la dureza del corazón es algo terrible, cruel, es un pecado que clama a Dios incluso por venganza. Cuando, por ejemplo, se niega el salario justo al obrero, al jornalero, que vive de lo que gana cada día y no le da. Eso clama a Dios por justicia. Es uno de los pecados más graves. Sí. Impresionante. Y entonces alguien diría, ¿no? Bueno, entonces esta avaricia, tal y cual, y jugar a la lotería. ¿Qué piensas? ¿Se puede o no se puede jugar a la lotería? Puede jugar a la lotería, eso no es avaricia. ¿Usted dijo cómo es la lotería de España, el gordo? El gordo. Ese gordo de Navidad. Ya ha sido, ya salió. Solo es en Navidad. Es en Navidad y después ahora, como hay mucha gente, claro, que es un premio muy grande. Entonces hacen un segundo sorteo en Navidad que se llama el sorteo de niños. Que da premios muy buenos también, pero no tanto como el gordo de Navidad. Sí. O sea, pero un católico puede comprar el gordo. O comprar la lotería. Dice, ¿puede o no puede? ¿Qué opinan ustedes? Así. Hermano Alfonso con la palabra. Pues yo creo que sí. ¿Usted ha vivido en España, Alfonso? Sí. ¿Usted sabe cómo es la cosa? No, yo creo que sí. Pues, o sea, si va a hacer algo bueno con ello, pues no, yo no le veo mal, ¿no? O sea... Creo que va en esa línea del orden, ¿no? La finalidad, ¿no? Si la claro, persona el equilibrio, exactamente. O sea, no es algo... Pues depende para qué lo quiere, ¿no? Eso no es pecado, claro. Sí. Bueno, por ejemplo, exactamente. Teniendo una finalidad
clara, buena, va a hacer algo, y no es por pura avaricia, o sea, por poseer más cosas y por librarse de trabajar, por cosas, o sea, digamos, la persona puede jugar a la lotería sin ningún problema, ¿no? O sea, la cosa es que vuelve a ser una especie de juego de azar, No, porque ya sí. queda como que enviciado, que Sí. siempre tiene que estar dependiendo de la lotería. No, claro, eso es un vicio. Eso exactamente es una cosa que la persona se vuelve ludópata, ¿no? Es decir, juega para ganar y acaba perdiendo todo, ¿no? Incluso los bienes de la familia y todo. Entonces sí, se puede jugar a la lotería siempre que sea así con ese espíritu equilibrado y templante, ¿no? Incluso se ha hecho muy bonito, si usted lo puede contar, el padre del doctor Plinio llegó a jugar la lotería. Sí, él lleva... No sé si varias veces, pero por lo menos una vez nos cuesta. y era nos consta. era la lotería española. ¿Ah, sí? Sí, sí. Wow. Era la lotería española y el que metían unos números también en Brasil, en San Pablo, porque era tan grande, que era famosa en el mundo entero, el premio era muy grande. Entonces, él compró el billete. Yo me acuerdo una vez que Pero tuvimos una que... novena, Ajá. una novena a Santa Teresita de Niño Jesús, y pidiéndole dos cosas. Una era ganar la lotería para él poder dedicarse por entero al apostolado, a defender la iglesia, a hacer apostolado, y no perder el tiempo con un trabajo como el que era el de él, que era abogado, y él estaba trabajando como abogado. Decía, me libro de esto y todas las horas del día las voy a dedicar al apostolado. Y la otra era que a encontrar un libro de vida espiritual que le permitiera aumentar más su devoción a Nuestra Señora. Porque decía que él debía dar un paso en eso y no sabía cómo. Entonces Santa Teresita le concedió la que él pensaba que era menos importante, que era encontrar el libro. Porque encontrar el libro, pues voy a cualquier librería y hay libros. Entonces algún libro... O sea, pensaba que era menos importante en cuanto que era más fácil. Sí. Era, exactamente. Y lo que él tenía más empeño era en ganar la lotería. Y Santa Teresita me dio el libro, que fue el libro de mi vida. O sea, yo cuando lo compré no tenía ni idea de qué libro era ese. Lo compré porque era, o sea, porque estaba en francés, me gustaba francés y tal. Pero cuando empecé a leerlo ahí me di cuenta del regalo que Santa Teresita, que era un verdadero milagro, era el Tratado de la Verdadera Devoción. Y la lotería hasta hoy en día estoy esperando. Pero no pierdo la esperanza de que de alguna manera... Padre, perdón, se nos ha olvidado. ¿El qué? Pues ahorita que De mencionan la hecho, el consagración. curso, Ah, es verdad. Esto es muy importante. Dice, ya hemos empezado la invitación al nuevo curso de consagración. Entonces, todos los que están escuchando aquí este podcast, dice, tienen que empezar a invitar sí. a todas las personas que conozcan, si ellos ya han hecho la consagración, y que inviten a todos sus amigos, a toda la familia, porque ese es realmente la verdadera prosperidad. Pues fue el regalo que Santa Teresita le dio a Doctor Plinio, justamente poder hacer la consagración. Poder hacer la consagración. Entonces, ¿cómo no invitar a alguien, darle la oportunidad de conocer esa maravilla? Fue más que la lotería. Su vida va a cambiar completamente. Y además el que se consagra a la Virgen ya no va a caer en estos errores. O sea que Sí, sí. es importantísimo eso. Pero y todo este trabajo de las consagraciones y todo tuvo su origen en a esa promesa. hecho del doctor verdad. Plinio. Pues gracias a esa promesa. Ahí fue que nació todo. Si no hubiese sido por esa novena que hizo el doctor Plinio y la gracia que le dio Santa Teresita, no existiría. O sea, no habríamos tenido, digamos, a lo mejor esa unión tan grande con Nuestra Señora por el tratado de la verdadera devoción, ¿no? Sí, porque detrás de él, que hizo, pues fue muy bonito, porque cogió el tratado, lo leyó, hizo unas letanías del tratado, como que fue desenvolviendo toda la teoría de San Luis María Griñón de Montfort. Él tenía 20 años, ¿no? Ajá. Y todos sus hijos espirituales, posteriormente, pasamos por ahí. Sí. Todos, principalmente Monseñor Juan. Dice que él recibió directamente del doctor Plinio esas clases explicando el Tratado de la Verdadera Devoción, que hizo en los años 50, que es cuando él conocía al doctor Plinio. Él tenía 18 años y tal. Y entonces el doctor Plinio daba con una profundidad el mensaje de San Luis Griñón de Montfort aplicado a la vida concreta de cada uno, que es lo que precisamente damos en el curso de consagración, que ya ha hecho millones de personas, y que produce ese bien en las almas, ¿no? Les libra de todo esto y les da
la noción de cuál es la verdadera prosperidad, o sea, cómo llegar a la verdadera felicidad que todos deseamos, en ese equilibrio, en esa templanza, y poniendo a Nuestra Señora como guía y modelo. Este era el último. No. ¿El último punto? No, vamos a ver, aquí terminamos. Ahora viene un tercer consejo. Este tercer consejo es... ¿Son cuántos? Sí, Son 5. Sí, entonces el tercer consejo es done, o sea, sea generoso. Para ser próspero, dice, sea generoso. Aquí lo contrario de la avaricia, del querer acumular por acumular. No, comparta los bienes que Dios le ha dado y hágalo con alegría. Buenísimo. Entonces, si usted hace esto, nuestro Señor, él no va a dejarle, Él va a multiplicar sus bienes. Sí, en la medida que usted es así, generoso. Padre Pérez, ese donar, lo que hablábamos en un principio, todos en algún punto somos ricos, que es en ese talento que Dios dio. A uno le puede haber dado 10, 5 o 1. Sí. En ese 1, claro, somos ricos. Sí. Tenemos que donar ese don también. Claro. Por ejemplo, puede ocurrir que una persona muy rica, puede ser, no sé, un comerciante, de repente y tal, puede ser débil en algún aspecto. Y un pobre le puede ayudar a ser rico. O sea, porque sé que la cosa no es porque yo no sé, no tengo mucha plata, que yo ya no tengo que ayudar a los demás. Estoy obligado a ayudar a los demás. Y muchas veces las personas pobres son más generosas, incluso, que las que se han acostumbrado a poseer mucho y se olvidan del prójimo. Y contaban el caso, pues, pero antiguo, así, ¿no? Que llegaba, antiguamente no había las carreteras de hoy en día, y había veces que uno llegaba a un río y no había puente, y había que atravesar el río. Solo que una persona acostumbrada a una vida regalada, digamos así, como esas comodidades, no estaba preparada para pasar un río así, vadear un río, ¿no? Y llegaba un pobre por el mismo camino, pero ese sí estaba acostumbrado, entonces podía ayudarle a pasar al otro, podía cargarlo y pasar al otro lado porque el otro no iba a conseguir, ¿no? Es para ver cómo siempre tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás. También puede ser un buen consejo, no hace falta algo material. Es estar pensando, pues, ve a alguien triste, yo le puedo dar ánimo. Interesante. Dice, yo sí, ahora o incluso puedo estar pasando un sufrimiento, una situación, pero veo a alguien triste, si yo pienso en ayudar al otro, mi sufrimiento se ve aliviado ayudando al otro. O sea, el dar es la mejor manera de la misma persona prosperar. O sea, que Dios ama al que da con alegría, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y lo contrario, o sea, el que no quiere dar, normalmente se va hundiendo cada vez peor, ¿no? Y ya va a acabar perdiendo todo. Es que donar es sembrar. Sí, además eso también. Sí, porque el que da, después, de una manera o de otra, las personas están agradecidas y no le van a dejar esto también. Ese hecho, lo conté, no sé si fue aquí en un podcast hace mucho, de una profesora de portugués que estaba en el colegio y había un niño que era bastante insoportable, o sea, era súper difícil y era sobre todo difícil en la hora del almuerzo. Y le pedían a todas las profesoras que cuidasen el almuerzo del joven, del chico, del niño, y todas se rendían. Hasta que le llegó el turno a ella. Llegó el turno a ella y el niño ella dice que era muy difícil. Porque el niño metía los dedos de él, sus deditos, en la comida de ella. Y ella con toda la paciencia. Entonces lo que ella hacía era empezarle a enseñar palabritas en portugués para distraerlo y que fuese comiendo y el avioncito y el papá, no sé. Sí. El hecho fue que ella, para no hacer larga la historia, un día no pudo atender al almuerzo, no llegó al colegio y el niño llegó a la casa llorando con la determinación que no volvía nunca más al colegio. Qué horror. Y entonces la mamá llamó al colegio y preguntando, ¿qué pasó? Mi hijo está diciendo que no vuelve al colegio porque no vino su profesora de portugués y que parece que no va a venir. Y ahí la rectora le dice, mire, pasa que la profesora de portugués tuvo un accidente cardiovascular, una ACV,
y está en este momento en urgencias esperando disponibilidad a la sala de cirugía. Y la señora, ¿y en dónde está? Él está en clínica. Mi esposo es el director de esa clínica. ¿Qué camilla es? ¿Cuál es el apellido de ella? Tal. El señor baja, la ubica y la manda a sala de cirugías inmediatamente, y por haber sido atendido rápido el caso, ella está impecable. Impresionante. Pero porque donó La paciencia. su paciencia, esa capacidad, ese don que ya tenía, y mire cómo le salvó la vida. Se ha podido quedar en una secuela terrible, y por aguantarse unos cuantos almuerzos con un niño que era un poquito difícil, Sí. fructificó. Y vean el caso contrario, ¿no? Eso me contó un padre brasileño también. Me contó que había una señora que era famosa por ser súper avarienta, era riquísima, así, pero pues, que no daba nada y tal. Su hijo se puso súper enfermo y ella, dice, por no querer gastar, no tenía seguro médico privado. Entonces el hijo le dio una emergencia y lo llevó a un hospital público que había cerca, pero que no tenía los medios que tenía un hospital privado, y el hijo murió. Ay, Dios. Dice, porque ella no quería gastar plata en la salud de su hijo. Ay, qué horror. Imagina. Durísimo. Pero vea qué mentalidad. O sea, ella tenía plata, pero plata. No, pero es así, ¿no? Entonces es terrible eso. Entonces, para prosperar bien, o sea, es bueno dar. Más el Concilio Vaticano II habla de eso también. En la Gaudium Express, en el número 63, dice así que la avaricia descontrolada del dinero es la mayor fuente de conflictos. Impresionante. Y de guerras en la sociedad y entre las naciones y todo. La avaricia, el deseo de codicia. Tal. En cambio, cuando las personas, las naciones se ayudan unas a otras, se crean lazos de amistad, de ayuda mutua, y todo que es exactamente el fruto de esa visión verdadera, equilibrada de la prosperidad. Además, si todos prosperamos, si los que están a nuestro alrededor, ayudados por nosotros, prosperan, elevamos el nivel de todos. En Paraguay tengo unos muy buenos amigos ahí cerca de donde vivíamos, en Ipacaraí, y tienen una gran empresa, de las más grandes de ahí, Ipacaraí, fabrican colchones y muebles de casa, digamos así, pero... Y entonces ellos, Sueñolar. Sueñolar. No es propaganda, pero es interesante porque ellos tienen esa filosofía. Dice, todos sus empleados, ellos tienen el interés de... Ellos tienen dificultades en su casa, en su familia, ellos investigan eso. Tienen más de 500 empleados, o sea, trabajan muchas familias. Pero ellos no se conforman solo con dar el salario. Dice, cuando ellos descubren que en alguna familia, por ejemplo, no tienen toilet, porque son gente del campo, no sé qué, no sé cuándo, tienen un sanitario así de condiciones. Entonces, ellos ven la manera de ayudarle. Entonces le consiguen materiales y tal y cual, y construyen Qué interesante. no se los dan, simplemente les ayuda y entonces les dan la noción de progresar. Sí. Porque hay veces hay personas que no entienden qué bueno tener, ¿no?, esos elementos sanitarios básicos y tal en orden. Entonces ellos van creando eso del verdadero prosperidad, del verdadero progreso, y todo en base a nuestro Señor Jesucristo, o sea, a dar un testimonio de fe, que son católicos y ellos quieren eso. Entonces, eso que genera un verdadero progreso. Interesante. Pues lo que usted menciona, que es algo que la iglesia ha hecho a lo largo de toda la historia. Claro. ¿Y qué pasa? Que esa gente trabaja en la empresa como si fuera su empresa. Es un asunto de él. Claro. Entonces trabajan de verdad. Una familia. Se empeñan. Exacto. Hay un vínculo y prospera la empresa. Es muy próspera esa empresa. Y es porque hay un ambiente dentro y muy interesante. Entonces dar, eso es la mejor manera de prosperar. Bueno, ¿qué más? Así era. Ese es el tercero, cuarto. Este es el tercero, pero ya no sé por el tiempo. Que ya el tiempo sí va. Sí, se nos va rápido, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí también habría los ejemplos de los santos, ¿no? Es decir, qué cantidad de santos que daban limosna, Santa Isabel de Hungría, ¿no?
daba de todo, tanto que una vez que el marido tuvo que hacer una misión, no sé, en donde tuvo que ir lejos y ella se quedó como administradora del reino, vio tanta limosna y tal y hubo una carestía por una sequía que hubo ahí. Entonces como que el granero principal y tal, de que abastecía también al palacio de real, se había quedado sin trigo. Y dijeron, claro, por culpa de ella. Le da a todo el mundo, claro, nos quedó sin, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, porque ella dijo, no, pero no puede ser. Entonces ella va a rezar, ¿y qué pasó? Que apareció tal cantidad de grano que se reventaban las puertas de Dios. Dios mío. Dios dice, Impresionante. como el Santo Cura de Arepa es un milagro muy parecido, ¿no? Porque él fundó un orfanato para niñas abandonadas. Y te llevó a tener hasta 200. Entonces, una cantidad de plata solo para alimentarlas que era muy grande. Es decir, que estaba loco. Y una vez se acabó todo el trigo que había en la casa. Tenía en el granero, tenía guardado el trigo. Y la gobernanta que cuidaba de las niñas se lo dijo. Se acabó el trigo. No, no has mirado bien. Eso es imposible. No se puede acabar el trigo en esta casa. Diciendo, nuestro Señor no nos va a dejar así, ¿no? Haz el favor de mirar bien. Entonces, y él se queda ahí rezando, ella va al granero a abrir la puerta y ¡wow! Se le cae encima de todo una montaña de trigo, ¿no? Impresionante. Así, o sea, la generosidad buena, imposible que haga que la persona quede pobre o lo que sea. Precisamente. Bueno, el cuarto es el siguiente, tener siempre presente esta idea, que es Dios quien nos da todo. Y no soy yo con mi genialidad y lo que sea y todo eso. No, para hacer negocios, para que me va a hacer rico. No, es Dios quien me da los bienes, hasta los bienes materiales. Me da todo, me da la vida. O sea, ¿yo qué me voy a apropiar de algo? Sí, como aparece en una de las parábolas del Evangelio, ¿no? Aquel hombre que tenía campos y tal, y un año tuvo una súper cosecha. Y entonces aquel hombre dice, en vez de pensar, bueno, ahora tengo un excedente, entonces lo voy a repartir, lo voy a dar... No, dice, ¿y qué voy a hacer ahora? No tengo dónde guardar tanto grano. Ya sé, idea genial, ¿no? Que es un tipo capaz. Entonces voy a derrumbar los graneros que tengo y voy a construir otros más grandes. Y entonces, ahora sí, me diré a mí mismo, ¿no? Duerme, date buena vida y tal, porque ya tienes plata hasta el fin de tus días, de tan cantidad que has ganado de la cosecha. Y nuestro Señor, ¿qué es lo que le dice? Dice, insensato, estúpido, o sea, insensato, o sea, lo contrario de él. Dice, esta noche te van a pedir la vida. ¿Y de qué te van a servir todos? Dice, todos tus planes de prosperidad material. Te has olvidado de que todo esto te viene de Dios. Y ya no le das gracias a Dios, ya no piensas más en el prójimo. Esta noche te pedirán cuentas. Para Padre, también no es esa doctrina que nuestro Señor era solo pobreza, pobreza, pobreza. No, porque tenía claro. amigos muy ricos, Santa María Magdalena, Sí, Santa pero Marta, claro. San Lázaro. Pero claro que sí, o sea, él se hospedaba en las casas de ellos, iba a descansar en la casa, que eran unas casas de gran lujo, porque él ahí descansaba y todo. Y quedaba claro, o sea, él vivía sin esas preocupaciones. Es decir, porque eso no, y un día dormía en la casa de Lázaro y de Santa Marta, y otro día tenía que dormir en medio del campo apoyando la cabeza en una piedra. Dice, porque eso no tiene que afectar a la persona. Nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra, que tenemos que hacer a cumplirla de la mejor manera posible. Teniendo bienes materiales, maravilloso, damos gracias a Dios. Si no los tenemos, también. San Pablo decía eso, estoy acostumbrado a vivir tanto en la abundancia como en la pobreza. Eso no me afecta. Y lo único que yo quiero es que nuestro Señor Jesucristo sea conocido en todas partes, ¿no? Entonces, es esa la actitud. Todo nos viene de Dios. Y yo debo de darle cuentas a Dios de eso. Dice, si yo uso esos bienes para la gloria de Dios, para bien de los demás, excelente. Si los uso para mí mismo, como finalidad yo mismo,
estoy haciendo el peor negocio de la historia. Porque es como el del granero, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, con Zaqueo. Zaqueo era rico, era un cobrador de impuestos. ¿Y cómo había ganado la plata? Robando, estrujando a la gente del pueblo. Todo el mundo lo odiaba. Él era cobrador de impuestos también, ¿no? Sí, Zaqueo, sí. Y como era bajito, él quería ver a nuestro Señor por curiosidad, porque ¿quién es este hombre y tal, no? Entonces allí se sube al sicómoro ese, y cuando nuestro Señor pasa por debajo, dice, Zaqueo, baja, que hoy me tengo que hospedar en tu casa. Él tenía deseo de ver a nuestro Señor tenía más deseo de entrar en la casa de él. Y cuando va a la casa de él, prepara un banquete para nuestro Señor, invita a todos los amigos, una super fiesta. Y en medio de la fiesta, delante de todos, él dice, hoy, yo quiero dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le voy a dar 4 veces más de lo que yo le robé. Ganancia. Y nuestro Señor dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa. Dice, o sea, es algo muy bonito. O sea, Zaqueo se dio cuenta de que todos los bienes que él tenía, incluso ganados injustamente, él debía de ponerlos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. Pero una vez recibimos una llamada así súper misteriosa de una mujer diciendo, mira, es que me mandan a preguntar cuánto cuesta un cáliz para la iglesia, un cáliz. Curioso. Es una llamada, sí. Ahí bueno, en fin, no, un cáliz es muy, muy, muy costoso. Si quiere nos ayuda con otra cosa. No, mi jefe me manda a llamar que un cáliz. ¿Cuánto cuesta un cáliz? Y ahí, bueno, no sé, tocaría preguntar en una tienda. Bueno, ahí se averiguó. El cáliz, él estaba empeñadísimo en que tenía que ser un cáliz, que tenía que ser un cáliz, que tenía que ser un cáliz. El hecho fue que lo pusimos en contacto con la tienda, con la persona que hacía el cáliz, y él mandó a hacer un cáliz súper bonito para la iglesia. Pero nunca supimos quién era. Qué cosa, ¿no? Nunca supimos quién era. Y una vez, yendo a una visita, estábamos con el hermano Nicolás, llega una señora y nos dice, ¿hay posibilidad de ver el cáliz que les regaló mi hijo? Anda. Y ahí, ¿qué cáliz? Ella, no, hace poco tiempo, nuestro hijo, me enteré por la secretaria que les había regalado un cáliz para la iglesia. Sí, recibimos un cáliz de regalo. Fue su hijo, podemos hablar con él para agradecerle. No, él falleció. Impresionante. Y antes de fallecer, Él quiso dar un cáliz para la iglesia. digamos. No estaba enfermo, ¿no? Pero fue de sus últimas... La mamá dice, era una persona que siempre le gustaba colaborar, Qué impresionante. pero de las últimas cosas fue ese cáliz. Bueno, esto viene como anillo al dedo para el quinto y último consejo. Y es ese, invierta en el banco de Dios. Impresionante. Ese hombre tuvo... No, qué buen negocio porque es Claro. a la misa, ¿no? Para la misa, todas las veces que se celebre la misa con ese cáliz, está siendo él beneficiado por el sacrificio infinito de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. O sea, todo aquello que hacemos por ese amor a Dios, por el puro amor de Dios, eso queda para la eternidad. Y es que no deja de dar intereses. O sea, es el banco que más intereses da, porque es para toda la eternidad. Sí. Y nunca se acaba. Nunca quiebra. Todos hemos celebrado misa con ese cáliz y fue gracias a él. Fue el primer cáliz que tuvimos ahí en la iglesia, muy bonito, por cierto. Y nunca supimos quién, o sea, él no quiso revelarse. No, es ese. Sí, fue él. Impresionante. Yo Nunca se supo que había sido él, si no hubiese fallecido y la mamá no hubiese contado. Qué impresionante. Qué bonito, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Esa promesa de nuestro Señor Jesucristo que dice, ¿no? Buscad el reino de Dios y su justicia, es la santidad, ¿no? Y todo lo demás se os dará por añadidura. Cuando una persona asume esto y todo lo que hace es para gloria de Dios, es para el bien de los demás, todo eso se multiplica en sus manos así por esa bendición de Dios. No solo en la tierra, no solo aquí, sino sobre todo en la verdadera vida, que es la vida eterna.
alcanzar esa vida eterna, así con todo ese caudal de bienes guardados ahí en el cielo, ¿no? Eso es el negocio, ese es el mejor negocio que se hace en la vida. Ese es el éxito, esa es la prosperidad verdadera. Y nuestro Señor usa varias parábolas para eso. Guardad tesoros allí donde el ladrón no puede robar, porque pone ejemplos, ¿no? La polilla. La polilla no puede roer, porque las telas en la que eran muy valiosas, donde no se puede, el metal no se oxida, no se estropea, entonces, ¿y dónde es ese lugar? Es el cielo. Todo lo que hacemos aquí, por amor a Él, amor a nuestro Señor Jesucristo, eso es un tesoro en el cielo. Y hay muchos casos aquí también de santos y tal que nos ha mostrado el agrado de Él cuando se le hace un favor a una persona necesitada y tal, se lo estamos haciendo a Él mismo. Él lo dice en el Evangelio. Y Él, vamos, él es la generosidad, él es la gratitud. Cualquier cosa que hacemos por Él, no, ese hombre, yo me imagino, no sé, delante del juicio de Dios podría tener ¿Cuántas misas? Pero todas las misas que se celebraron con ese cáliz, que Él no quiso además que se conociera que era Él. Eso no, sí. Es muy bonito, eso es una despretensión, así, no parece impresionante. No, y tampoco nada, no. Sí. Entonces, vean, o sea, esos son los 5 consejos, ¿no? Fenomenal, Padre, muchas gracias. No, pero prosperidad. ustedes por invitarnos. Y Feliz Navidad y próspero año, Padre. próspero. Sí, próspero año. Un año así, sí. con esa meta, ¿no? De vivir para eso, ¿no? Y la mejor manera de vivir así es haciendo la consagración a Nuestra Señora. Eso es prosperidad. Esa es la prosperidad, porque realmente es impresionante los testimonios de la gente que ha hecho la consagración a Nuestra Señora y cómo le cambia la vida. Pero es una cosa... es ver claro, seguimos viviendo en el mundo como es el mundo que estamos, pero vivir con esa luz, esa certeza, estar ganando la vida eterna y haciendo en esta tierra lo mejor que se puede hacer, que es lo que hizo la Virgen María. Entonces, adelante, inviten a todos los que están viendo el podcast, les invitamos a invitar a las otras personas para que conozcan también este tesoro. Ahora te puede dar una bendición pidiendo esa prosperidad, esa santa prosperidad para todos aquellos que están asistiendo a este podcast y sus familias. Claro que sí, para todos en este año 2026, que sean súper prósperos y que sean llenos de todos los bienes de Dios. Pero le pedimos al Padre Mario para que tenga más fuerza también, que nos dé también la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.